Antes de abrir a las intervenciones del público, nomás quisiera, digamos, rescatar algunos de los puntos que vimos, digamos, en las intervenciones de todos. Yo creo que hay un punto común, que no, digamos, hasta dónde el Estado es responsable, hasta dónde, digamos, el Estado realmente pues, puede pues, meterse a regular o impedir el uso de las lenguas y pues el escribir en la propia lengua indígena. Pues Bas, al final, pues dijo muy en claro que debe ser una decisión, digamos, de los propios pueblos indígenas, ¿no? Digamos, si ellos quieren escribir, adelante, el Estado por ahí, digamos, apoyar. Si no quieren, pues bueno, también es una decisión pues propia. Al final de cuentas, digamos, pues, son ellos mismos que determinan y debe haber, digamos, una creación de los espacios en que lo puedan hacer, ¿no? En ese sentido. Porque, pues como señalaron también pues, Fernando, la maestra Virginia y otros de los que intervinieron, pues, las políticas del Estado, digamos, hasta ahorita pues han fracasado, ¿no? Han, digamos, querido regular, pero también pues ha habido una doble cara, digamos, en este discurso, ¿no? Digamos, por una parte un reconocimiento y por otra parte un impedimento, digamos, para que estas lenguas, pues esas escrituras se usaran, digamos, en espacios realmente, digamos, significativos, realmente, digamos, importantes, ¿no? A esto nos llevó también el comentario de Yasnaya sobre los premios, ¿no? Que muy bonito, digamos, que existen esos premios, pero luego, pues no hay mucha trascendencia porque en otros espacios realmente importantes, pues no los dejan, digamos, utilizar, no los dejan, digamos, desarrollarse. Y en ese sentido, pues queda muy claro. Si no hay un uso social significativo, el desarrollo de la escritura, pues bueno, y del uso de las lenguas indígenas, pues no se puede dar, porque sería, digamos, reducido más bien a espacios que yo llamaría, pues quizá, digamos, simbólicos, no, digamos, pues muy trascendentes. La academia, ¿no? Obviamente, pues ahí tiene también un papel, pues importante, ¿no? Eso también, pues quedó muy claro en algunos de los comentarios de Yasnaya. Nosotros, obviamente, pues debemos tener mayor impacto. La divulgación es muy importante, la colaboración también, obviamente, habría que mencionar. Deberíamos pensar más en equipos, digamos, de trabajo, no solamente multidisciplinario, como siempre lo mencionamos, o interdisciplinario, sino también en cooperación, obviamente, de gente de las propias comunidades y tener ahí también un papel significativo en la formación, ¿no? En la formación, digamos, de especialistas que surgen de las propias comunidades, como también mencionó aquí la maestra Flores, ¿no? Que nos señaló que en el norte de México, pues realmente no se ha dado esta situación, han estado solos, ¿no? Han querido desarrollar ciertas estrategias, pues de manera pues solitaria, pero pues no los ha funcionado porque no hay especialistas, no hay una buena formación de profesionistas bilingües. Entonces todos esos proyectos se quedan en papel. Y creo que eso también es algo que resaltaron todos y también en estos días se resaltó en distintas ponencias. Hay un discurso muy bonito que impresiona, incluso a nivel internacional. Ahí el Estado, digamos, se pone la pluma, pero pues no trasciende, no llegan, digamos, a la práctica. Entonces queda, digamos, en un nivel únicamente discursivo. Lo que también me llamó mucho la atención fue el comentario de Fernando, ¿no? Sobre la complejidad, digamos, el asunto, que muchas veces vemos al Estado como un ente, digamos, monolítico, un bloque, digamos, que, bueno, en este caso, digamos, impide ciertos desarrollos, ¿no? Pero pues él nos dejó muy en claro que no, o sea, digamos, que hay muchas voces que ahí están presentes y que no se puede ver, digamos, el Estado como un ente monolítico, ¿no? Y que también, obviamente, el propio Estado tiene ciertas limitaciones a lo que realmente, pues, puede implementar. Eso llevaría nuevamente a lo que Bas ahorita, pues, aclaró, que es la negociación. Tiene que ser, digamos, una negociación constante. Ni las comunidades indígenas tampoco son monolíticos. Exactamente. Pero, sí. Aunque hay mucha diversidad, obviamente sí, a gran escala, sí hay un antagonismo muy fuerte entre los dos, una tensión grande entre los dos. Sí, creo que eso también ha impedido la discusión, ¿no? Y quizá, digamos, la propia negociación, que de repente estamos pensando demasiado, digamos, en entes monolíticos, como si fuera, digamos, un enfrentamiento muchas veces entre bloques, digamos, inamovibles. También me llamó la atención, digamos, el elemento, digamos, de la migración, ¿no? La migración, pues no ha salido, creo que claramente en muchas de las ponencias, ¿no? El desplazamiento, obviamente, de grupos indígenas, no solamente, digamos, en territorio mexicano, sino también fuera, que es interesante porque eso se puede ligar precisamente con algunas de las ponencias sobre la creación, digamos, de esas comunidades virtuales, que realmente, digamos, trascienden las divisiones territoriales tradicionales. Creo que ahí, obviamente, pues esos medios que varios de los ponentes mencionaron, pues pueden ser, digamos, muy benéficos. Digamos, es la creación de otro tipo de comunidad. Muchas veces vemos las comunidades como territoriales, pero obviamente ahorita estamos en una época de tantos cambios que pues hay distintas formas de comunidad. Entre ellas, obviamente, esas comunidades virtuales que muchas veces ya llegan a ser transnacionales, ¿no? En el sentido de que los migrantes pueden estar en distintas partes del mundo. También me llamó mucho la atención el concepto de la hegemonía selectiva que se mencionó sobre el reconocimiento, digamos, de la existencia de distintas lenguas, un bilingüismo, digamos, muy marcado, pero donde una de las lenguas habladas, el español, es la lengua, digamos,
digamos, especial que se usa en los espacios públicos y también es la lengua del Estado, ¿no? Que dentro del Estado-nación pues tiene un estatus, digamos, mayor y donde las lenguas indígenas son relegados, digamos, a un segundo lugar para uso, digamos, pues a nivel local, que obviamente es una situación, pues que no, como dijo Andy, pues no promueve un buen desarrollo. Y la necesidad de la reflexión, digamos, sobre la educación intercultural, ¿no? Que también tiene que ver con, obviamente, las universidades indígenas interculturales que existen en diversos estados y pues cuyo desarrollo y cuyo éxito, pues bueno, podríamos mirarlo con una lupa, pues bastante crítica, pero creo que también podría ser tema de un evento, pues. Y pues bueno, lo que se me olvidó, digamos, mencionarlo con los comentarios que hicieron varios, dónde debe llegar el Estado, hasta dónde, digamos, el Estado es responsable, pues obviamente el neoliberalismo, digamos, que mencionó Stephanie, que obviamente pues va más allá, digamos, del Estado, ¿no? La nación ya es, digamos, forma parte pues de la misma globalización, ¿no? Que todavía es una amenaza, obviamente, que es todavía más difícil pues de controlar incluso, digamos, a nivel pues nacional. Algo que también me llamó mucho la atención y pues hace rato platiqué con uno de los ponentes, con Hilario, sobre la necesidad de trabajar con los niños, que también señaló Yasna ya, ¿no? O sea, digamos, si queremos transformación, si queremos cambios, pues bueno, deberíamos obviamente empezar desde los más jóvenes, ¿no? Desde los niños, no solamente en el ambiente escolar, ¿no? En la educación, sino también, y sobre todo, diría yo, en casa. Pero también ahí la academia, como Yasna ya, pues nos dejó bien en claro, pues también, podría apoyar en cuanto, digamos, a la divulgación entre los jóvenes, ¿no? Ahí, digamos, los académicos que muchas veces nos concentramos en los niveles superiores, digamos, de educación, en los posgrados, pues muy raras veces trabajamos con niños, ¿no? Muy raras veces, digamos, nos damos a la tarea también, de ingerir en la educación primaria, en la educación secundaria. Creo que ahí todavía hay una tarea, digamos, pendiente, que ahorita sabemos que es muy promovido también por el CONACYT, entonces ahí el propio Estado también nos está metiendo ahí por el famoso asunto del impacto social, ¿no? Que se quiere medir, ¿no? Pero no, obviamente pues hay un núcleo pues muy importante que sí hay que tener en cuenta. Yo creo que sí es una tarea que nos toca, ¿no? No nos podemos desprender, tenemos que bajar de torre de marfil, pues que todavía sigue existiendo, ¿no? O a lo mejor ya bajó de altura, pero todavía es bastante alto. Y yo creo que me voy a quedar en esto, espero más o menos haber resumido y darle lugar a la intervención del público para luego regresar aquí a la mesa y de todos modos en el entendido que cualquier persona aquí de la mesa pues puede pedir la palabra para responder o para conectar con algún comentario o pregunta del público. Muchísimas gracias por esas reflexiones que han dado. Yo creo que la batalla para las lenguas, obviamente no solamente una batalla para las lenguas, es una batalla mucho más grande y mucho más amplia, que tiene que ver con la situación económica, social, la pobre educación que encontramos precisamente en muchos de los pueblos con que nosotros como investigadores trabajamos, pero en que ustedes viven. Mientras que esa situación sigue, mientras que no hay educación, mientras que no hay, o sí hay educación, pero como ya Virginia dijo también muy bien, ¿no? Que no estamos recibiendo la educación que merecemos, ¿no? Porque los mismos maestros no son capacitados, tal vez quieren, pero no son capacitados. Como Hilario muy bien describió también su situación, ¿no? Cuando creció como niño ¿Pero quién los va a capacitar? Pero por eso, entonces, yo estoy de acuerdo que obviamente si quieren hablar o quieren dejar hablar, es una decisión obviamente de los pueblos mismos, pero quieres crear una situación de igualdad durante y mientras están tomando decisiones, porque el momento cuando tú sientes que hablar tu lengua recibes discriminación, entonces es atractivo dejar tu lengua. Entonces lo que quieres es obviamente crear una situación donde no tomas una decisión desde un punto de una situación discriminada, tiene que ser una decisión de igualdad. El momento cuando tú sientes, yo puedo tomar mi decisión de una situación social donde soy respetado como persona, quien soy, y no importa quién persona que soy mije, nahua o defeño, en este momento puedes tomar una decisión que creo yo es más basado en tu propio ser y no en cómo los demás te van a apreciar. Pero entonces el primer paso ya es todo un proceso complicadísimo. Porque combatir los estereotipos y la discriminación es un proceso que tanto se tiene que dejar de hacer hacia afuera de la comunidad como dentro de la comunidad. Exacto. Bueno, pero creo que no es uno que primero tenemos que resolver este problema y después vamos a ver no, claro que no. Creo que el hablar es una acción antihegemónica. Sí, exacto.
con eso estás combatiendo y reivindicando tu Por supuesto, tu por eso, derecho por de supuesto, ser y una eso cultura. precisamente, yo creo que precisamente su presentación fue un muy buen ejemplo de precisamente esto, que en algún momento tomas la decisión que yo tengo el derecho y yo soy quien soy. Desde este momento tomas una decisión, pero claro, porque ya estaba suficientemente fuerte para tomar esa decisión. Y vemos en muchos lugares, lamentablemente, por la discriminación que continuamente hay, la gente no se siente suficientemente fuerte para tomar esa decisión. ¿Y cómo se puede reforzar entonces a la No, gente? bueno, con muchos de estos programas que estamos, discusiones, sí, obviamente, pero no es algo que solamente podemos resolver a través de, vamos a hablar la lengua, forma parte de esto, creo, pero necesitamos mucho más, y de allí sí, el Estado sí tiene un papel. No, porque no le interesa. Dar una educación, por lo menos, educación cuesta dinero. ¿Tú crees que el Estado va a implementar una No, educación claro que en no. contra No, del eso lo sé. nacionalismo propio del Estado? Pues No, claro que no. eso lo sé que no van a hacer, pero Entonces no hay que esperarlo que lo hagan. No, yo no digo esperar, luchar para que existe. No, si el Estado no lo quiere hacer, no lo van a hacer. Y si lo vas a obligar a hacer, lo van a hacer de tal manera que no funcione. Sí. No puedes obligar a un Estado a hacer algo que no quieren hacer dentro de una situación de desigualdad económica, política muy fuerte. ¿Cuál va a ser el argumento para el Estado de entrarle? No, porque firmaron algo con se la resisten, ONU. Siempre se han resistido. Pero, Sí, entonces van a resistir, entonces sí, por ahí no es. Sí, pero es el derecho de ser reconocido como pueblo o como nación. Obviamente no van a apoyar, a ayudar en eso. ¿No? Vamos, pero tiene que luchar para ello. Pero yo creo que entonces es más bien la agencia no está en el Estado, está dentro de la comunidad. Estoy es de la acuerdo. comunidad que tiene que Estoy de tomar acuerdo, control de por la supuesto. educación. Por supuesto. Y no obligar al Estado que lo haga. Tiene que obligar al Estado de soltarlo. Sí, exacto. Crear un espacio, dejar espacio. Perdón, pero eso es una mesa de discusión, por eso estoy tan neto. vamos a dejar también a que participen otras opiniones para ver si se resuelve. Está Hilario allá arriba y luego hay otras dos personas con preguntas. David. Bueno, pues precisamente en mi paso, bueno, de todo lo que se ha comentado, ¿no? O sea, cómo se va a abrir el espacio cuando nosotros nos apropiamos del espacio. Eso está claro, ¿no? Pero cómo multiplicamos eso, cómo generamos que eso surja. Yo siempre le pedí, por ejemplo, a la cuestión de la educación intercultural. Yo me formé en la educación intercultural en Bolivia. Entendí el proceso de país cuando nosotros llegábamos, en el que hay que asumir, hay que formar parte de, hay que ser actores, ¿no? Actor en apocalipto, en otras cosas, ¿no? Pero hay que ser actor, hay que actuar, hay que formar parte de esta acción para revertir los procesos. Una de las cosas que nosotros analizábamos durante ese paso con diferentes naciones nativas, ¿no? Allí es plurinacional todavía, entonces la cosa es todavía diferente. Era precisamente el papel que tenía que jugar la interculturalidad, y es una política de Estado federal. ¿Cuál tenía que ser el rol de la interculturalidad? Precisamente empoderar esta cuestión de ciudadanía, de generar. ¿Cómo vamos a evitar la discriminación? Que es lo que a mí me decían. Yo tuve que tomar un posicionamiento, para muchos es un golpe difícil de decir, yo no soy indígena, señores, no soy indígena. Cuando estábamos en los foros, acabamos de regresar, foros allá de lenguas, cuando hablaban de indígena, me ven vestido y todo el mundo volteaba a verme como estamos hablando de ti, y resulta que les digo, yo no están hablando de mí, están hablando de aquellos que no se dan cuenta que cuando se forma la categoría indígena, se construye toda esa imagen. A mí, gracias a la formación que me fue enseñando, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué somos en realidad? ¿Qué papel jugamos en este país? Analizo mis cuestiones políticas, documentos, que lo único que mencionaba, creo, allá en la mesa era una credencial que dice soy mexicano. Cuando me voy afuera, es muy triste que cuando yo estoy en el aeropuerto de Cancún todavía me dice, ¿eres chino, eres coreano, eres ecuatoriano? Oye, me pasan mi maleta a revisión 5 veces. Una vez dije, ¿cómo? Yo soy maya. Ah, es que por la forma en que vienes vestido. Oye, yo soy maya cruzó. ¿Eres chino? ¿Eres no? Pues que no ves los 4 dedos, que no ves los pómulos, que no conoces a Pacal, que es lo que venden aquí todos los días. ¿Qué rayos pasa en mi país? ¿No? Es una de las cuestiones que yo analizaba. Entonces yo dije, no. Igual cuando se hablaba de lo maya, no, lo maya es una imposición, no lo encontraba. A la medida cuando decía, ¿quién los forma? Nos tenemos que formar, tenemos que entender. Que creo que eso es el papel que debe jugar la escuela, de formarnos y formarnos bien. Que si no lo van a llevar a acción, que al menos nos dé los conocimientos suficientes. La interculturalidad es ese papel que tiene que hacer. ¿Cómo vamos a evitar con la discriminación? Visibilizándonos. Estar allí enfrente y decir, asumir el papel. Yo lo más que puedo decir en este país, yo soy mexicano, tengo los mismos derechos que todos los que están aquí. A pesar de que ser más chiquito, moreno, cabello largo,
algo raro, más guapo desde luego, ¿no? Eso también, ¿no? Uno tiene que asumir ese rol y decir, ¿cuándo va a existir? Y cuando se empodere desde abajo, cuando decía la cuestión de la lengua. ¿Cuándo vamos a tener una educación realmente bilingüe? Cuando todas nuestras familias regresemos a hablar la lengua maya. Ahora decimos al maestro, como sucede en Bolivia. Hice mi investigación y para poder entrar tenía yo que pasar todas las pruebas que la cacique, que los dueños que cuidaban los territorios originarios tenían que pasar, ¿no? Tienes que hablar la lengua, si no, no entras a dar clases. Uno de los programas más acertados que tenemos en el país y abandonado y arraigado es CONAFE. A mí me enseñó muchísimo y fue donde yo aprendí inclusive a escribir mi propia lengua. Se valoraban los saberes, se construye el conocimiento desde allí, desde el saber y con niños. Y la prueba de quedarse en una comunidad es convencer a la gente, a papá, a mamá, a que te den de comer, te den dónde dormir, a cambio de que enseñes a sus hijos. Y te pagaba en aquel entonces 450 pesos mensuales. Que no sé por qué, cuando se habló de la cuestión de educación intercultural, aquí no se hizo eso. Cuando bien pudo, ese es el papel que tiene que jugar para mí la interculturalidad. Esa cuestión de ciudadanía, de empoderar a aquel que está ahí. Inclusive era cuestionante, ¿por qué a los pueblos? ¿Por qué a nosotros que estamos refundidos? ¿Por qué a las comunidades? ¿Por qué a los mayas? Si nosotros estamos súper interculturalizados, además somos globales, estamos en el mundo moderno, cuando los que no se bajan a vernos son los que están en la ciudad. Otra de las cosas que allí involucran, la sociedad tampoco está preparada para eso. Hay que reeducar a nuestra sociedad hegemónica, que nos sigue aplastando todos los días, pero no pelearnos. Yo entendí después de analizar la guerra de castas, entendí que hay que trabajar con la cabeza. No hay que hacer guerra con el machete, no, hay otras formas, con el pensamiento, con las ideas. Yo decía a mi pueblo aquella vez que regresé, es muy duro regresar y tratar de generar ejemplos en tu pueblo, ¿no? Decir, bueno, he venido a sembrar maíz y frijol para cosechar calabazas y otras cosas más, porque eso es lo que podemos estar haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visibilizar en la sociedad. Aquí ya les enseñé algo de maya. Lo mismo hice en Chetumal al llegar, pues, hablar maya, estar en las calles. Y ahorita ya todos los taxistas que antes de tomar taxi ya me están saludando en maya. Y he descubierto que hay un fuerte bilingüismo que únicamente hay que visibilizarla. No me discriminan, me respetan, me incluyen, que es lo que creo que es donde tenemos que trabajar. Y eso es lo que me causa, que me parece que sí hay salida, sí lo hay. Y eso también se tiene que estar trabajando. Y cuando yo hablaba del posicionamiento de los profesores, yo recuerdo las primeras cosas que nos dieron en la formación docente, en la educación, en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Aquí no vamos a trabajar con indígenas, no vamos a discutir indígenas. En su momento yo dije, bueno, pues, entonces no tengo lugar aquí. ¿Para qué me habrán contratado como profesor? Ahora, después lo analizo, de hecho lo acabamos de discutir en una mesa con compañera sobre ese punto. Digo, bueno, cuando hay un trasfondo académico que tengo que ir analizando y una cuestión de estar pidiendo mis derechos también. Bien, si me vas a llamar indígena, está bien, dame mi ciudadanía indígena, dame mi doble ciudadanía, entonces pues, te voy a respetar, te voy a aceptar. Pero mientras únicamente asume la categoría indígena que se me creó, me van a seguir tratando en forma y fondo tal y cual como ha sido. Lo mencionaba ya nace en la primera. ¿Cómo han sido? ¿Por qué son lenguas indígenas? Mi lengua no es lengua indígena, mi lengua es una lengua universal, en todos lados se entiende. No hay necesidad de que se convierta lo maya, ni existe en el léxico. Lo maya no es maya. Es más, ni siquiera soy maya. Soy un simple ser humano de un linaje chi que iniciaron una cultura que después se llamó maya. Como ya mencionaron un comentario de la mañana, ya surgieron cosas, pues continúo eso de exigir a la Universidad de Guanajuato. Bueno, en el norte es diferente, hay menos vitalidad, se usan muy poco las lenguas, con excepción de inmigrantes que llegan de otros lados, pero aún así tiene caso, ¿no? Fomentar el uso, el estudio y el aprendizaje de la lengua para combatir la discriminación, aunque nadie aprende la lengua, respetar, usar, creo que tiene caso. También si se logra rescatar lo poco que hay, pero por ejemplo, en un foro de planeación universitaria, el hecho de pararme y dar un disco compacto al rector con las leyes, convenciones internacionales, las leyes nacionales, estatales y todo. El rector del campus, abogado, ahora es el rector general, y sí puso por ahí en el plan a 10 años de la universidad algo de que sí hay que hacer eso, pero no pasó nada. El hecho de denunciar casi a los compañeros de lenguas porque no tienen lenguas indígenas, no sé si hago bien, porque a lo mejor nadie realmente quiere
estudiar eso, o poca gente, pero me acuerdo de lo que aprendí cuando tenía como 16 años, después de ver la brutalidad policía y la represión de los movimientos sociales ante la guerra en Vietnam y todo eso que estaba terminando. Dije, no, pues la revolución se hace lanzando piedritas al agua y formando redes con personas que piensan igual. Y eso de que el Estado, yo creo que soy parte del Estado tanto como un policía, ¿no? Recibo mi dinero del erario público, la gente paga, sobre todo a través del IVA, ¿no? Es donde más captan ahora que el petróleo no vale tanto. Pero no, pues soy parte del Estado y no le tengo que pedir permiso al rector, pues como investigador tengo libertad de inventar lo que vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, en un departamento de artes visuales, ¿qué se puede hacer con la lengua? Pues ahí lanzamos, eso de escritura indígena y la discusión, yo diría que la categoría de escritura no sirve para la época prehispánica. Tiene sentido en el contexto de Occidente moderno, ¿no? A partir del Renacimiento, digamos, el sentido histórico de la palabra moderna. Pues la imagen, ¿no? Es imagen, es comunicación visual y hay pensamiento visual, ¿no? Nuestros pensamientos no son solamente verbales, estamos olvidando el lado visual. Lo que hicimos en el Departamento de Artes Visuales fue lanzar un proyecto de investigación estética sobre la obra de un otomí que ha logrado colocarse entre la élite del arte nacional, siendo discípulo de Günter Gersog y trabajar en el taller de Rufino Tamayo, José Luis Romo y el compañero que hace videos y con otros, pues hacer un documental sobre su vida y obra, ¿no? Armar exposiciones, reclutar a Raimundo Isidro, el traductor otomí famoso, ¿no? Que tradujo Visión de los Vencidos y El Principito y El Llano en Llamas y otras obras, Un árbol adentro, ni siquiera hay que mencionar los autores, ¿verdad? Porque son obras. Y El Quijote para niños, y luego publicamos El Quijote para niños en otomí, castellano e inglés por insistencia de los otomíes, que dijeron que tenía que ser así por la migración. Y la gente ve y empiezan a hablar, y la gente se acerca y dice, ¿a poco hay tribus en Guanajuato? ¿No? Así está la gente, es increíble, ¿no? ¿A poco todavía hay tribus en Guanajuato? No, bueno, pero ese tipo de acción, todo lo podemos hacer, y todo al mismo tiempo y con mucho ruido, y yo creo que se impacta más que... También hay que empujar por el otro lado, ¿no? Para cambiar las políticas, pero no hay que esperar un cambio de política para hacer las cosas, sobre todo en la universidad, ¿no? Tenemos más libertad, pero un maestro de primaria o una maestra, yo creo que también tiene más libertad de lo que se imagina en el salón de clases. Se pueden hacer espacios, se pueden hacer cosas, no hay que esperar, no hay que pedir permiso, no hay que hacerlo, ¿no? Que nos arriesguemos un poco, no creo que el riesgo sea mucho. Gracias, David. Vamos a dar el micrófono primero aquí a Carmen y luego a Abraham arriba. Bueno, Abraham Custodio, yo vengo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y lo que pasa es que el día de la inauguración encuentro con el rector por aquí en los pasillos, ya me dice, ¿y dónde están los profesores? ¿Dónde están los alumnos? Y me le quedo viendo, ¿no? Y, sí, ya entendí, hijo. Es que yo cuando vi el programa aquí, sí, de plano, yo sí sentí que este evento era para los docentes y alumnos de la UIM. Sin embargo, pues, ¿dónde están, no? Ese es el problema. La verdad, yo comparto la opinión de varios de ustedes. Sí depende de los hablantes, la permanencia y la revitalización de la lengua. La verdad, yo soy hablante de purépecha y yo el español castellano lo vine aprendiendo en la secundaria. Y les digo esto porque en la UIM andamos batallando igual. Somos 40 profesores de tiempo completo, solamente 4 docentes aquí de la región, y de los 40 docentes soy el único que trabaja con la lengua. Los demás no, pues ya lo veríamos aquí, ¿no? Y les comentaba hace rato que estábamos trabajando con traducciones, ya trabajamos el AVI Word, en un año hicimos la traducción, en 2 años la revisión, y llevamos 2 años solicitando un programador para que nos ayude a subir el programa y empezar a echarlo a andar en las aulas de medios de las escuelas de educación bilingüe en la región, y ahí llevamos, ahí seguimos. Y lo otro, el Android, ese también ya estamos terminándolo. Les comentaba hace rato que fuimos a Oaxaca al Hackathon. Afortunadamente ese evento nos ayudó Mozilla, Firefox, pero creen que la UIM no nos pudo llevar ni siquiera del plantel al aeropuerto de Morelia, de veras, y llevábamos alumnos, ya tuvimos que pagar nosotros. A ese nivel estamos, y ya no les digo el otro programa de, igual el otro navegador que estamos trabajando, que estamos atorados, en la UIM pues no tenemos equipo de cómputo, internet apenas se está instalando, entonces nos tocaba andar batallando a ver dónde nos daban espacio para que pudiéramos hacer las traducciones. Llegábamos muchas veces al CEDEPROM de Cherán y pues en paro, ¿no? Porque la sección democrática o algo así, seguido. Y muchas veces los tecnológicos de Tacámbaro pues está casi a 100 kilómetros de distancia, hasta allá nos tocaba ir, allá nos prestaban espacios, pero sí fueron años de batallar, así seguimos, pero la verdad es que si no lo hacemos nosotros, institucionalmente, aunque haya leyes, nadie va a hacer nada por la lengua. Y pues yo agradezco este evento, lástima que no
no vinieron mis compañeros, pero muchas gracias, Hans, muchas gracias a los que han participado. Yo me llevo una gran experiencia. Gracias, Abraham. Vamos a dar el micrófono a Carmen, luego a Meredith, Pedro y John. Yo lo que le quiero decir a Hilario es que ¿dónde estás, Hilario? Es que de verdad estoy completamente de acuerdo contigo, que habría que quitar precisamente este término de indígena, porque este es un término que realmente es muy despectivo, porque habla de otra raza, habla como de tener razas de primero, segundo o tercer nivel, habla de tener otra cultura y que se maneja doble discurso, una cultura indígena en donde a nivel internacional sí es aceptado y reconocido, hay una cultura indígena que a nivel nacional y a nivel de instituciones, pues o a nivel de la sociedad, pues realmente no es aceptado, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría muchísimo que se analizara este término de indígena y que pudiera de verdad sustituirse, ¿no? Porque no se necesita un adjetivo, ¿no? Podríamos utilizar otro término y eso a lo mejor podría apoyar a las comunidades precisamente para empoderarlas. Y también estaría completamente de acuerdo con Sebastián de que no es a través del Estado en donde se van a lograr realmente las cosas, sino que es a través de la misma comunidad. Las comunidades de veras son las que deben estar completamente empoderadas y orgullosas de su lengua y de su cultura, y que debe ser a través de ellas mismas, o sea, de verdad de creérselo, de ponerse su propia camiseta y de decir, esta comunidad vale por lo que es, no necesitamos realmente de ninguna política, porque si ustedes no se la creen, pues mucho menos una institución, ¿no? Y no hay solamente instituciones, hay muchísimas otras cosas a las que ustedes pueden recurrir, hay muchas ONGs, hay muchas otras asociaciones y muchas veces hay que saltarse precisamente estas trabas, ¿no? Porque muchas veces son más bien trabas las que hacen. Pero una comunidad bien empoderada, una comunidad que se reconoce a sí misma como fuerte y sana, de decir, esta es mi lengua, yo prospero, ¿no? Entonces, las comunidades deben de prosperar tanto económicamente como culturalmente, como territorialmente, socialmente, pero gracias a ellas mismas. Pues quería comentar brevemente sobre una situación en mi estado que es Nuevo México. Es un proyecto en primer paso que hicimos en la Universidad de Nuevo México y la meta que teníamos fue motivarle a los estudiantes sigan en sus estudios en las escuelas. Como posiblemente ya saben ustedes aquí, Nuevo México fue primeramente, igual como ustedes, una colonia de España y después éramos parte de México, y por eso tenemos una gente un porcentaje de la población fuerte que habla español en casas. Las 42% de la gente habla español en casa, pero salen de las escuelas antes de graduarse. Y lo que intentamos hacer en la universidad con este experimento fue usar la arqueología y el arte de Mesoamérica para cumplir con los requisitos que cualquier estudiante en las escuelas tiene que lograr para graduarse, para incorporar el arte y la arqueología de Mesoamérica en el programa normal de los estudios. Y para hacerlo, invitamos a un grupo de expertos desde México y de otras partes de los Estados Unidos para desarrollar investigaciones originales sobre las interpretaciones de animales en los códices de Mesoamérica. Y además de eso, invitamos a los maestros de las escuelas públicas desde el primer año hasta el 12º año, para que sepan, que obtengan un fondo general en los estudios del arte y arqueología de Mesoamérica, y que aprendan cómo usar temáticos para cumplir con los requisitos del Estado, del Departamento de Educación. Y por eso fue también un concepto de unir la información en la familia, para que los niños pudieran discutir lo que aprendieron en la escuela con sus parientes y borrar distinción entre la educación del niño y la falta de educación de los parientes. Y fue un primer
primer paso, pero empezamos. Gracias, Margaret. John, Pedro, Kevin, Álvaro. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo elocuentemente mi hermano de la península, don Hilario. En ese mundo globalizado tenemos que utilizar, y los pueblos indígenas igual, a la globalización. Hay mucha culpa del colonialismo en el mundo, aprovechalo. Haz un crowdsource funding para los materiales didácticos en lenguas indígenas. Te lo juro que si empiezan con un buen sitio web en un crowdsource funding, van a ganar más que suficientemente, cantidades enormes. Utiliza los medios de la globalización para dar chance a crear esos materiales que el Estado nunca, desde el siglo XIX, no le interesa. Le interesa parar la educación bilingüe, le interesa parar el desarrollo de sus pueblos. Autogestión, eso es lo que tiene que ser. Buscar los medios en cualquier manera que se puede. Si el gobierno no funciona, busca los medios de la globalización. Y creo que eso es lo que tienen que hacer todos los pueblos indígenas de todas las Américas. La verdad, aprovechar de esa culpa. Hay mucha culpa por la colonización. En mi país, como Stephanie bien dicho, hemos tratado tan abismalmente a nuestra gente autóctona, horriblemente. Y hay mucha gente que se siente en la pena de eso. Déjenlos contribuir a algo positivo. Crowdsource funding, te lo aseguro. Yo hice un proyecto digital y pusimos en una página de crowdsource funding, necesitábamos $10,000 y ganamos $40,000. Entonces fácilmente lo van a poder lograr en proyectos concretos, fuera de los gobiernos y controlado por los mismos pueblos indígenas. Voy a agregar un punto que no escuché en los 3 días y tiene que ver con lo que se acaba de decir, y agregaría la globalización desde lo local. ¿A qué me refiero a esto? Voy a hablar de la situación michoacana. Sabemos que a nivel nacional están las leyes internacionales que nos dan derechos. Sabemos a nivel nacional que hay leyes en la Constitución y que nos dan derechos lingüísticos también. Pero la lengua, por la lengua misma, no funciona. Tiene que ser integral. Los artesanos, los músicos, los médicos, los campesinos, los estudiantes, las universidades, o sea, en conjunto, vamos, ¿no? Como un movimiento. La lengua por sí misma, pues no, algo va a dar, pero no va a dar frutos. Y en ese sentido es como quiero pensar a partir de un artículo que escribí y se publicó por ahí en alguna revista. Trataba yo de revisar los 10 años de los derechos lingüísticos en México y encontraba, y me estaba dirigiendo a las IES en Michoacán y a los ayuntamientos. Me fui de espaldas cuando me di cuenta que ningún ayuntamiento municipal está en pro, ni conocen, ni quieren, ni pueden y ni están en condiciones. No hay nada que apoye este proceso, que es una parte de la representación del Estado mexicano. El ayuntamiento local no hace nada. ¿Qué pasó? Quiero pensar en voz alta que las leyes en México, en términos globales, no sé si hasta qué punto esto sea cierto, se hacen para no aplicarlas. Y en ese sentido, tendría que, como ya se dijo aquí, y quiero retomar la idea de que solamente los hablantes están como en la responsabilidad de echar a andar proyectos, sí y no. ¿Por qué sí? En apoyo a otros sectores de la sociedad y también de la academia. Sí, en apoyo también de las instituciones de educación superior, y me voy a referir, ya se mencionó aquí de la UIM, está la Normal Indígena de Cherán, está el Tecnológico y están las universidades aquí de Zamora, de Morelia, que podrían incluir, como se hizo en otras partes, dentro de sus planes contenidos regionales, para ir abriendo este despertar social, porque si bien es cierto que también la sociedad mexicana ignora por un lado o discrimina por otro lado al que se viste distinto, al que hable distinto, es producto de esa ignorancia, de ese desconocimiento de la pluralidad y de la diversidad lingüística y cultural que hay en México. Se dice bonito en los discursos, pero no se hace nada para concretar acciones, y esto son ideas que ha estado publicando el doctor Stavenhaven en su postura en el puesto que tiene, ¿no? En ese sentido, pues simplemente pensar en voz alta que la globalización sí hay que aplicarla desde lo local, desde el ayuntamiento, desde la comunidad. Y bien es cierto también, los pueblos no es que hay una unidad tal cual. También hay fricciones, hay poderes, hay intereses. A partir de ellos se podría trabajar. Gracias, Pedro. Kevin. Quisiera reflexionar un momento sobre el tema del Congreso. Hemos visto y oído de los muchos tipos de escritura en los siglos anteriores, los objetivos y fines que la práctica ha servido en la historia para recordar la historia, medir el tiempo, continuar costumbres sagrados o introducir nuevas creencias.
áreas, proteger y defender la propiedad, mantener derechos y como una forma de resistencia también. Y ahora con Yasnaya y Tajeo y Hilario y otros entre nosotros hoy, podemos ver la promesa de la escritura más que nunca para organizar y para educar la juventud con nuevas tecnologías, nuevas ideas que parecen muy atractivas, sobre todo entre la juventud, la gente del futuro. La promesa es que estas tecnologías son accesibles no solo a nuestras universidades, pero ahora a cualquier persona con un celular o acceso a un laptop. También en la universidad, en nuestras clases, con la tecnología de distancia, estamos enseñando clases, por ejemplo, de náhuatl. En nuestra universidad enseñamos 6 clases cada año de náhuatl con un maestro nativo hablante de la Huasteca, con muchos estudiantes en cada clase. Y tengo una pregunta para ustedes, si puedes ver también la promesa en el futuro con las nuevas tecnologías para educar y especialmente para organizar como más que nunca. Yo vengo de la Universidad de Guerrero, soy una estudiante de la maestría en Humanidades y estoy en un programa que lanza el CONACYT, que es el programa de mujeres indígenas. Y entonces con esto yo lo que les quiero decir a propósito de la propuesta que hace Hilario y que también la retoma ahí abajo el compañero, yo estudié literatura y me voy a referir al comentario que hizo Sebas hace rato y Elena en la mañana, sobre todo en esta parte en donde dicen, bueno, de alguna manera se subsidia no este trabajo de escritores, escritoras, pero eso es una cosa que no hace como mucho ruido. Quiero decirles, ahora sí, les tengo noticias, porque yo, bueno, que me pasé 5 años estudiando literatura hispanoamericana, quiero decirles que el texto literario es un medio de conocimiento social y a eso obedece que ando aquí transitando en el Colmich, porque yo voy a hacer un estudio sociocrítico de 3 textos escritos por indígenas y lo que voy a rastrear allí es cómo se construye la identidad y género. Solamente como para decir esto, pero también como para combinar a que sigamos haciendo estos estudios interdisciplinarios. Claro, ahí también creo que de paso podríamos también retomar lo que dice el hermano Hilario, ¿no? Porque yo en la mañana, bueno, hace rato que discutíamos, yo decía que no debemos nosotras, quitarle la parte de responsabilidad que le toca al Estado, pero que por otro lado también efectivamente tenemos que trabajar desde donde estamos. Decía la tercera participante de la mesa cuando habla de frentes y de repente hay vocablos que me parecen como si estuviéramos en guerra, como hay gente que dice desde mi trinchera, mucho de eso hay, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Todavía incluso quienes estamos aquí, que hemos estado 3 días, nos damos cuenta que, o por lo menos yo alcanzo a percibir que como que un poco nos jaloneamos. Quizá tenga que ver con esto, pues, ¿no? Con hacer más visible que yo tengo ciertas herramientas y por el otro lado dicen, bueno, les agradecemos, pero queremos nosotros vivir desde lo que nosotros somos. Podríamos discutir eso también, pero yo lo que les quise decir es eso, aprovechar desde donde estamos con lo que tenemos e ir incidiendo en políticas públicas, porque sí podemos incidir en política pública, porque entonces, ¿para qué rayos nos sirve el Estado? ¿Para qué rayos nos sirve esa administración que no nos cuesta poco? Muchas gracias, me gusta esta mesa de discusión, es un poco como un batido de coliflor, espeso, interesante y yo creo que nutritivo. Yo simplemente quiero decir una cosa que me parece importante, la política del Estado como fracaso. En cuanto a las políticas lingüísticas, absolutamente no. La política lingüística más exitosa en la historia del país se llama la castellanización y fue un exitazo. Desde la independencia de México hasta ahora, México es un Estado monolingüe, en un país multilingüe. Ahora, en las últimas décadas ha existido algunos cambios, pero estamos hablando de más o menos la sectorización de lenguas indígenas. No se ve algo transversal a través de las instituciones. Entonces se permite que INALI normaliza la escritura de Mije, sin que ningún Mije solicita eso. Entonces se normaliza esta escritura, pero al mismo tiempo Hacienda no va dando puestos o exigiendo sus informes con esta escritura. La misma cosa con la salud, la misma cosa con la educación, la misma cosa con acceso a la justicia. Entonces, en realidad fue
fue las políticas reales del Estado, fue un gran éxito. Y también simplemente un breve comentario que me parece importante. Decir que las comunidades deben ser partícipes y deben tener un papel primordial en todo eso, después de décadas, siglos de intervención en sus comunidades, imposiciones, y que todo, cada vez más, lo que hacen es arreglado, controlado por el Estado. Decir ahora que tienen que poner la camiseta y asumir responsabilidad para su lengua me parece sumamente injusto y también poco ignorante la historia. En México, los liberales del siglo XIX y los liberales plus del siglo XX y del siglo XXI exaltan al indio muerto, pero discriminan al indio vivo. Hace 100 años existió la Sociedad Unificadora de los Pueblos de la Raza Indígena, cuyo lema era: no esperemos a que nos salven, salvémonos por nosotros mismos. Incluso buscaban gobiernos indígenas, y allí indígena es un tecnicismo de etimología latina, es decir, el originario del lugar. Lo que pasa es que se asocia mucho con indio y de ahí ese sentido peyorativo. Total que estos buscaban el salvarse por sí mismos y llegar al poder, y así les fue, los mataron. El Tribunal de la Academia tiene mucho que hacer, simplemente asumir un compromiso social, porque tenemos obligaciones, y que no sea de fin de semana ni de vacaciones, sino un compromiso más cotidiano con los pueblos originarios, en donde sí, la tarea tiene que ser, a la escuela le cargan mucho en la mano, es decir, tiene que ser en la casa, como señala Hans, en el hogar, y un recurso sencillo y muy importante para sembrar en la niñez, en niñas y niños, es el juego y el canto, y hay que transcribir los cantos para el ejercicio de la escritura. Gracias, Álvaro. Vamos a terminar con breves reacciones de Virginia y de Yasnaya. Yo solamente quiero señalar algo, ¿verdad? De que aquí hemos dicho, no es que el Estado, es obligación del Estado. Lo que yo quiero dejar claro es de que todos los logros, por ejemplo, simplemente que el Estado o que la política haya cambiado de una política integracionista de los pueblos a una política de una educación bilingüe, pues no fue gracias al Estado que dijo, creo que los pueblos ahora ha sido lucha de los pueblos, crean. Las leyes que hay, la Declaración de Naciones Unidas, todo eso ha sido producto, no de un rato, de años de lucha de los pueblos. En este mismo momento, yo les puedo asegurar que hermanos y hermanas indígenas en algún punto del continente o en algún país están discutiendo situaciones que a favor de los pueblos. No ha sido nada gratis. Y entonces en esos términos, en muchos momentos los pueblos también nos cansaron. Si ustedes leen las noticias ahorita, los yaquis, ¿cómo están? Los de Oaxaca, los de Nayarit, nosotros en Durango por el bosque, de veras. Por eso yo insisto, ya necesitamos un poquito de compañía, pues. Precisamente por estar viendo, a ver de dónde hoy vamos a ser señalados, atacados, pues no nos permite hacer cosas como las que ahorita estamos teniendo aquí. Eso es algo que yo sí quiero señalar, sí, de que no ha sido de que, en Durango sí vamos a reformar las leyes porque el señor gobernador pensó, es que no, somos las comunidades las que tenemos que organizarnos y no siempre se puede. Tenemos los deseos, queremos cambiar las cosas, pero hay muchas situaciones que no nos permiten, o sea, cómo trasladarnos, cómo llevar, o sea, son muchas cosas. Eso quiero dejar claro, que no ha sido de allá, ha sido de acá. Por el otro lado, decía aquí la compañera, que hay que empoderar a las comunidades para que sean las comunidades mismas. Sí es cierto, pero ¿cómo? Necesitamos herramientas. El compañero Hilario, al cual de veras felicito por su postura, pues tiene esa postura, porque gracias a que se ha dado la oportunidad o ha tenido la oportunidad de prepararse, de informarse, de investigar, pero créanme que en algunas comunidades, y yo creo que no solo en Durango, hay compañeros que ni siquiera tienen la idea que tienen derecho a exigir que sus hijos sean atendidos en la lengua, porque
porque no han tenido la oportunidad de tener acceso a esa información. Yo misma, ¿verdad?, que estoy aquí hablando, me he hecho de información que me ha permitido en diferentes momentos participar, señalar, pedir, exigir, pero ha sido gracias a que he tenido esta oportunidad de llegarme de información, a que he estado en la ONU escuchando lo que otros hermanos del mundo plantean. Esas herramientas también me permiten tener seguridad, me permiten hablar y decir, óigame, no, pues como decía, otra vez cito al compañero Hilario, si al menos no va a atender a mi hija como debía de ser porque tiene derecho, pues por lo menos respétela. Pero necesitamos tener los pueblos acceder a información. De otra manera, no estamos también en condiciones. Trataré otra vez de ser muy breve. Me impresiona el tipo de conclusiones y discusiones en un congreso sobre escritura, en donde se puede discutir ampliamente sobre si son logogramas, si es logomorfémico, niveles de representación, pero me imagino que desde siempre evidencia el hecho que la escritura es un hecho político y que seguramente habrá tenido también sus dimensiones políticas, los tlacuilos, todas estas relaciones ahí, ¿no? Entonces me parece impresionante el tipo de discusión en un congreso sobre escritura, porque así como las feministas dijeron que lo personal es político, sin lugar a duda lo escritural o la escritura es un hecho político. También en cuanto a un poco la pregunta de Kevin, no sé, a mí me parece que están pasando cosas muy esperanzadoras, por lo menos. O sea, a veces veo todos los movimientos por las luchas autonómicas y territorios, que es terrible, pero también en las respuestas están siendo muy creativas. Si el Estado es mutante y va mutando sus estrategias, también las respuestas son mutantes. Y me pregunto si unos, no sé, 500 años, cuando analicen los corpus de Firefox o los corpus del texto digital, se pregunten qué hubo todo esto atrás, en medio, ¿no? Como alguien involucrado en esto, a veces sí digo, veo los números y digo, esto se va a acabar pronto, pero también veo grandes respuestas y también veo que es un asunto de voluntad política y de relaciones de poder. ¿Cuánto hay invertido en Esperanto, por ejemplo, ¿no? O hay Wikipedia en latín, no sé cuántos miles de artículos, y que tiene que ver con los estatus de las lenguas, pero también tenemos casos en el mundo esperanzadores, aunque siempre relacionados con movimientos de autonómicos, ¿no? En el caso de catalán, el del euskera, el hawaiano, siempre hay componentes de autonómicos y de una relación límite ahí con el Estado. En cuanto nada más brevemente lo de indígena, creo que podemos quitar la categoría y da por una gran discusión, muy buena, por cierto. Pero el nombre, pero la categoría sigue existiendo. O sea, existimos en el mundo personas que pertenecemos a naciones que no alcanzamos a conformar o no quisimos o no se pudo nuestros propios estados-nación. Quedamos encapsulados adentro y eso es lo que nos hace relacionarnos con un Ainu, con un Sami en Noruega y con un Maya. Eso es lo único que hay en común. Lo demás no podemos hablar ni de identidad, ni de cultura indígena, ni de vestimenta indígena, ni de estética indígena, ni de nada. O sea, porque no hay nada que sea común. Lo que es común es esa relación con los estados. Entonces podemos ponerle cualquier otro nombre, la categoría va a seguir existiendo mientras vivamos en un mundo dividido así. Es el caso del activismo académico en la generación de historias antihegemónicas. Creo que la posibilidad de la academia de indagar la historia del quehacer del Estado y las maneras en que el Estado ha afectado a las comunidades es justamente una posibilidad de la academia para generar esos discursos antihegemónicas que finalmente las comunidades puedan retomar o no, pero pueden empoderar. Y creo que ese es también lo que llama mucho la atención en la reacción de Hilario, porque justamente en el momento que él dice civilizarse, educarse, formarse, creo que se refiere justamente a la conciencia de una historia antihegemónica que deshace, ¿no?, los prejuicios interiorizados a través de una actuación de un Estado constante sobre esa población, una liberación. Gracias, Sebastián. Bueno, agradecemos mucho la valiosísima participación en esta última mesa. Stephanie, Fernando, Andy, Virginia, Yasnaya y Sebastián. Fue muy rica la mesa. Obviamente, pues bueno, quedamos corto en el tiempo, aunque nos rebasamos, pues, pero se puede continuar después. Esperamos que eso no sea el único, bueno, el último evento, digamos, sobre estas temáticas. Creo que sobre muchos de los temas aquí tratados podríamos organizar pues otros seminarios. Entonces, digamos, veámoslo no como el fin, sino el inicio, más bien, ¿no? Agradezco mucho a los participantes y les pido un fuerte aplauso para ellos.